Muy buena tarde para todos, para todas. Sean bienvenidos a la clase de hoy. Hoy es, por decirlo así, nuestra última clase magistral en la cual vamos a culminar todos los puntos necesarios del programa o todos los puntos que abarca nuestro programa de estudio para luego enfilarnos a nuestro examen, a la evaluación final, que es el día 25 de mayo a las 14:30 horas. Cómo ha pasado realmente de rápido el tiempo, y ya nos acercamos a la finalización, hoy a la finalización de la fase de docencia, del curso docencia directa, a través de clase magistral. Y el día 25, que es jueves, básicamente estaremos evaluando lo que hemos conocido, lo que hemos captado con relación a la información y al conocimiento impartido de estos últimos puntos del programa. Su zona final la tendrán el día sábado, en que subiré las notas del segundo parcial que tengo pendientes. Aún me falta calificar algunos tests, pero ya en su mayoría fueron calificados y vamos a avanzar en ese sentido de que ustedes puedan entrar con el conocimiento de la zona que tienen al respecto. De tal manera que culminamos hoy con este punto que se refiere a la fundación a la figura de los refugiados, al órgano administrativo de carácter internacional que tiene un control y que tiene la responsabilidad de darle un tratamiento adecuado a estas personas que en alguna medida se ven obligadas a salir de sus lugares de origen, de sus propios países, para preservar en alguna medida la vida y lograr también en otras mejores condiciones de vida y de superación para él y para su familia. Entonces, vamos a decir con el doctor Larios que la actividad de las Naciones Unidas con relación a los refugiados se realiza o tiene su base fundamental en la resolución de 1948
46, en donde se crean un sinfín de medidas de protección y de normas para el acompañamiento de este tipo de personas. Al final de la Segunda Guerra Mundial, podemos decir en el año de 1946, nace por recomendación de la Comisión Especial de la Asamblea General de 1946, nace la organización de el ACNUR, o el Alto Comisionado. Se crea el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, por sus siglas, se conoce como ACNUR. El objetivo es la protección y asentamiento de los millones de personas que se negaban a regresar a sus países de origen durante los años que precedieron la Segunda Guerra Mundial. Se fija un plazo determinado para el retorno, supuestamente, de estas personas que migraron de los horrores de la guerra y que se fueron asentando en otros lugares, y que se les fija un plazo para que vuelvan a sus países de origen. Sin embargo, se encuentra una fuerte cantidad de personas que se niegan a este retorno, y frente a ello, entonces, Naciones toma conciencia de que ello no es un simple no es una simple actividad en la cual estén fijando plazos para que las personas que han salido o que de alguna forma fueron expulsadas por el fenómeno de la guerra y que se refugiaron en otros países puedan volver. Entonces dice, bueno, esto no es nomás que se les fije el plazo para que vuelvan, sino que al contrario es un fenómeno que podremos decir de mayores dimensiones y que merece un tratamiento diferente al que se le ha estado dando. Y como consecuencia de ello, entonces se crea el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, como decíamos, con su denominación ACNUR, o más conocido como el ACNUR por sus siglas. El estatuto se adoptó el 1 de enero de 1951 con un plazo de 3 años, el cual fue prorrogado después a 5 y finalmente, con un plazo a indefinido. Es decir, que en principio se tenía una idea liviana, una idea simple de que las personas que estaban refugiadas retornarían paulatinamente a sus diferentes países. Sin embargo, la respuesta no fue esa, sino que se encontraron o se tropezaron con la actitud de las personas de mantenerse en un estatus de refugiado en diferentes lugares. Y entonces, frente a eso, debieron ampliar los plazos para los cuales se había creado el estatuto, y al final de ello establecen que, bueno, dejémoslo a indefinido porque esto no termina. El problema es un problema internacional que es necesario o merece por parte de la organización darle un tratamiento meritorio
a todas estas personas que se encuentran en situación de refugiados. El fundamento legal, dice convencional, se fijó en el artículo 22 de la Carta de Naciones Unidas al decir: la Asamblea General puede establecer organismos subsidiarios que estimen necesario para el desempeño de sus funciones. Es decir, que el artículo que sirve de base para la creación del alto comisionado es el artículo 22 de la Carta de las Naciones Unidas, que indica que se puede crear por parte de la Asamblea General los diversos organismos subsidiarios que permitan dar tratamiento y atención a los diversos problemas que, como en este caso, que se trata de refugiados, se deba crear. Este alto comisionado se caracteriza por lo siguiente: tiene independencia, goza de autoridad, prestigio, apoliticidad y universalidad. Es decir, que se abarca o se extiende su autoridad hacia, podríamos decir, las diversas partes del globo terráqueo donde subsista este problema de refugiados. Dice que todo ello hace que ACNUR sea una institución con credibilidad y con gran influencia en la comunidad internacional. El alto comisionado es electo por la Asamblea General de las Naciones Unidas a propuesta del secretario general. ¿Cuáles serán las funciones de esta institución o de este órgano subsidiario de Naciones Unidas? Que entonces establece que el párrafo primero del estatuto nos dice que el ACNUR, actuando bajo la autoridad de la Asamblea General, asumirá la función de proporcionar protección internacional bajo los auspicios de Naciones Unidas. Siempre va a estar bajo el amparo de esa organización internacional, y buscar las soluciones permanentes al problema de los refugiados. Por consiguiente, sus funciones se resumen así: A y B. En la A indica que proporciona protección internacional y dentro de ello procura y fomenta normas internacionales para proporcionar a los refugiados el asesoramiento humano y jurídico del que puedan necesitar. Asesoramiento humano y asesoramiento jurídico. Procura la residencia, es decir, sacarlos de la condición de refugiados para ponerlos en un estatus jurídico diferente. Evitar devolución de los refugiados al lugar del cual están huyendo. Si le está dando protección, debe de evitar en todo momento buscar regresarlos, retornarlos a el lugar de donde ellos han huido. Luego establece que otra función es buscar soluciones permanentes, y en ese sentido busca la forma de una repatriación voluntaria de no ser posible aportar socorro inmediato y buscar fomentar su integración social en su nuevo medio a través del
reasentamiento. Se recuerdan que en la sesión pasada hablamos que Guatemala, con el conflicto armado, provocó en un momento dado que grandes poblaciones civiles quedaran en medio de los dos grupos enfrentados en la guerra. Y entonces, como resultado de ello, ellos tuvieron que emigrar a las propias montañas en un momento para buscar protección dentro del propio país, pero cuando ello ya no y se volvió imposible, entonces tuvieron la necesidad de emigrar hacia territorio mexicano, que es el que les otorgó el estatus de refugiados. Y luego, posteriormente, a la firma de los acuerdos de paz, que también generaba una situación de seguridad para las personas que volvieran o que retornaran. Y en ese sentido, vimos cómo a través de la ACNUR también los grupos que habían emigrado buscando el refugio en territorio mexicano, repatriaron, es decir, volvieron a su territorio, ya no en las condiciones bajo las cuales vivían, sino que fueron asentados en diferentes lugares reconocidos por el propio gobierno guatemalteco. Otra función que tiene la búsqueda de soluciones permanentes es ayudar a los países que proporcionan el refugio, otorgándoles financiamiento, asistencia técnica, asistencia humana y todo lo que fuere necesario. La ACNUR, en ese sentido, asiste también a estos estados que están otorgando el refugio a estas personas a través de asistencia financiera, asistencia técnica y asistencia humana para manejar de alguna manera la situación misma de estos refugiados en los rubros relacionados con la higiene, el urbanismo, el establecimiento de autoridades, de grupos humanitarios, como fuera Cruz Roja, como que fuera bomberos voluntarios, a través de la creación de asistencia de salud, de asistencia en educación, es decir, en todo en esos aspectos se traduce esa ayuda a los países que otorgan el refugio. Además de ello, en la búsqueda de soluciones, unifica a las familias con el objeto de crear tranquilidad y condiciones que permitan el sano y correcto desenvolvimiento de los refugiados para atender hacia la autosuficiencia, crear condiciones para la educación, como les decía, y la rehabilitación. Los refugiados, como se traduce en una situación de profundo estrés que se maneja a través de su propio desplazamiento, son tratados por parte de estos organismos internacionales
o asistidos a través de personas o autoridades profesionales que en el conocimiento psicológico de asistencia para que irlas integrando a la vida social educativa dentro de esta población. Y en el caso de que las familias se encuentren dispersas, buscan la posibilidad de integrarlas, de buscarlas e integrarlas a efecto de que puedan vivir con mayor tranquilidad esa fase de traumática del mismo desplazamiento. Otra función de la búsqueda de soluciones es asegurar la protección de un segmento tan vulnerable de la población como lo son los menores de edad, los que en muchas ocasiones, dice, son refugiados sin el apoyo mismo de sus padres. Cuando hay menores que viajan solitarios, sin la compañía de sus padres, o que en el mismo ínterin del viaje se pierden, se extravían, y es necesario buscar a los padres para llevar a los niños bajo su resguardo. El funcionamiento de ACNUR, dice, actúa con instrucciones de Asamblea General del Consejo Económico Social de Naciones Unidas, quienes presentarán sus informes periódicamente. Las fuentes de su financiamiento son contribuciones de los gobiernos, de organismos no gubernamentales, subvención del presupuesto ordinario de la ONU, llamamientos especiales de la ONU en casos de proyectos inmediatos. Finalmente, tiene el mandato de buscar fuentes de financiamiento para constituir lo que se conoce como Fondo de Emergencia en las Naciones Unidas para los refugiados. Es decir, se le impone la obligación no solo de recibir ayuda y estipendios por parte de la Organización de las Naciones Unidas, de los gobiernos o de las organizaciones no gubernamentales, sino que además de ello se le impone la obligación, podríamos decir, de que busque financiamiento para la creación del Fondo de Emergencia de Naciones Unidas para Refugiados. Se relaciona con una diversidad de organizaciones o de organismos especializados de carácter internacional que actúan también dentro de ese marco del derecho internacional, y en esa relación que mantiene con estos organismos, coopera con la FAO, el Fondo de Naciones Unidas para los Alimentos. Ellos están constantemente monitoreando el tema de la alimentación a nivel mundial, y entonces es un organismo bastante importante que arroja datos de los estudios que realiza a nivel internacional. La Organización Mundial de la Salud, que es otro organismo importante de Naciones Unidas que se encarga de la salud, la UNESCO, también un organismo especializado en materia de educación, en materia de cultura,
y que desarrolla en ese sentido relaciones con la mayoría de estados a nivel mundial, pero también con las otras organizaciones, como el caso de ACNUR. La UNICEF, que es también la Organización de Naciones Unidas para la Niñez, y a través de la misma se desarrollan una serie de programas importantes que van encaminados a ver la situación de los niños en vulnerabilidad, de los niños de los diferentes estados, y la UNICEF desarrolla una intensa actividad de relaciones con organizaciones no gubernamentales, organizaciones con los estados, y con, en el caso de la situación de que los niños están en vulnerabilidad, prestará el apoyo necesario para la ACNUR, a fin de que pueda atender a todos estos niños en ese tipo de situación de refugio. La Organización Internacional del Trabajo, que tiene como función todas las actividades relacionadas con el trabajo entre patronos, trabajadores y la misma organización. La PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que también es una instancia importante de estudio que genera estadísticas para medir la situación en la que se encuentra cada uno de los países. Además de ello, dice que tiene relación con el Comité Gubernamental para las Migraciones, sin la Liga de la Sociedad de la Cruz Roja, como les decía, también con el Programa Mundial de Alimentos y el Comité Evangélico de Emergencia Nacional, así como la Iglesia Católica, que a través de Cáritas realiza actividades de carácter humanitario en aquellos lugares en los cuales se encuentren personas en situaciones de calle, en situaciones de vulnerabilidad, podríamos decir, el término es duro, pero podríamos decir en situación de extrema pobreza, para no utilizar otro término. Y finalmente, con CARE para la distribución de los alimentos. Dice el doctor que el refugiado es la razón de ser de ACNUR. Si no hubieran refugiados, no se hubiera creado este organismo subsidiario a nivel de Naciones Unidas. Se considera como tal a cualquier persona que, debido a fundados temores, aquí ya está hablando de que de la persona individual a la cual se le considera como refugiado, dice. Se considera como refugiado a cualquier persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede, o a causa de dichos temores o de razones que no sean de mera conveniencia personal, no quiera acogerse a la protección de ese país, donde antes tenía su residencia habitual,
no pueda o a causa de dichos temores o de razones que no sean de mera conveniencia personal, no quiera regresar a él. Esta es la descripción, dice que del refugiado hace la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951, complementado con su protocolo de 1967. Aquí nos da entonces el perfil de la persona a la cual Naciones Unidas y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados estima que puede ser refugiado. La convención, además de indicarnos a quién debe y puede considerarse un refugiado, también nos indica cuando una persona deja de ser refugiado y cuando una persona no puede ser considerada ni calificada como refugiado. Lo anterior lo determina la Convención en las cláusulas llamadas de inclusión, de cesación y de exclusión. ¿Cómo se llaman las cláusulas? Inclusión, cesación y exclusión. Vamos a ver cada una de ellas en particular. Dice que en el tema de la inclusión, en este aspecto, la Convención nos proporciona un criterio positivo, es decir, los requisitos que deben llenarse para ser considerado refugiado. Entonces, establece tener fundados temores de ser perseguido. Ese es un elemento esencial y excluye a las víctimas de hambre, que ésta será manejado de otra forma por la Organización de Naciones Unidas. Dice, es el elemento, este temor de ser perseguido es elemento esencial y excluye a las víctimas del hambre, a las víctimas de desastres naturales también, a las víctimas de la pobreza, víctimas de la miseria. Sin embargo, no solamente debe atenerse a lo que cree la persona de su situación, sino fundamentalmente la forma como la aprecie y califique la autoridad apropiada. Es decir, que ACNUR tendrá que hacer una calificación de la situación, de la condición de persecución, el temor, la idea del temor que surge en la persona de ser perseguido. Que la persona, el temor de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, permanencia a determinado grupo social o opiniones políticas. Perseguido por motivos de raza, por motivos de religión y de nacionalidad. Está establecido en la definición cuando nos dice establece el perfil de un refugiado. Que esta persona se encuentre fuera del país de su nacionalidad, este es un requisito que no admite excepciones. No puede, dice, a causa de dichos temores o no quiere acogerse a la protección de tal país. El temor le viene de las consecuencias que su situación le pueda acarrear en el momento de que pueda regresar o de que se le regrese a su país de origen. O que careciendo de nacionalidad es una patria y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o a causa de dichos temores no quiera regresar a él. Este requisito cubre a los apátridas y a los que no tienen residencia física. Entonces, como podemos ver,
Estos son los requisitos, esas son las condiciones que exige el estatuto también de las naciones del ACNUR para poder ser incluido dentro de ese programa de acogimiento y de denominación de refugiado de una persona que concurra, en quien concurran estos requisitos. Luego viene la otra cláusula que analiza que esta inclusión puede cesar por diversos motivos. Dice, la calificación de refugiado no se aplica a las siguientes personas: a quienes se han acogido voluntariamente a la protección del país de su nacionalidad, es decir, regresan y el país les ofrece protección y les ofrece que puedan desarrollarse dentro del mismo bajo condiciones de dignidad, bajo un trabajo acorde a su conocimiento. Otra condición es que se tiene pesada esa inclusión a quienes han adquirido una nueva nacionalidad y disfrutan de la protección del país de su nueva nacionalidad. Es decir, ya no están en el lugar del refugio, sino que han transitado hacia otro país que les ha otorgado una nueva nacionalidad y disfrutan de la protección del mismo. A quienes, habiendo perdido su nacionalidad, la han recobrado voluntariamente. Pues por diversas razones han perdido la nacionalidad y luego han hecho o realizado una serie de acciones con la finalidad de recobrar esa nacionalidad. Ahí cesa entonces toda acción de refugio o de protección como refugiados. A quienes voluntariamente se han establecido de nuevo en el país que habían abandonado o fuera del cual habían permanecido por temor de ser perseguidos. Luego, a quienes por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales fueron reconocidos como refugiados, no pueden continuar negándose a la protección del país de su nacionalidad. Desaparecieron las condiciones. A quienes no tienen nacionalidad y que por haber desaparecido las circunstancias en virtud de las cuales se les reconoció como refugiados, están en condiciones de regresar al país en donde tenían antes su residencia habitual. Cesa básicamente la cesación de la condición del refugiado, va a cesar básicamente cuando se produce el retorno hacia el país de donde emigraron al país de donde anteriormente tenían su residencia. Cuando se excluye en ese proceso de calificación a una persona para que pueda optar como refugiado. Entonces quedan excluidos del estatuto de refugiados las siguientes personas: las que ya reciben protección de la ONU al amparo de otros organismos internacionales. Ya no se va a invertir en este tipo de personas porque ya es otra organización la que las tiene bajo protección. Aquellas a las que no se consideran necesitadas de protección internacional,
son aquellas que han sido acogidas por el Estado con todos los derechos y obligaciones de los nacionales, excepto la nacionalidad. Y por último, excluye a aquellas que no se consideran merecedoras de protección internacional. Y en ese caso incluye a los delincuentes comunes graves, a los delincuentes contra la paz, a los delincuentes de guerra, a los delincuentes contra la humanidad, es decir, que hayan realizado actos tipificados como genocidio, los delincuentes por haber llevado a cabo actos contrarios a las finalidades y los principios de las Naciones Unidas. Veamos entonces el procedimiento para determinar la condición del refugiado. Básicamente aquí lo que estamos haciendo es traduciendo aquellas normas del Estatuto de Refugiados, del Estatuto de ACNUR, en las cuales define y desarrolla las condiciones del refugiado. Dice que del conocimiento para la determinación de la condición de refugiado. La convención, dice, no tiene procedimientos. Cada estado debe establecer sus propios procedimientos. El comité del programa del Alto Comisionado estableció los siguientes requisitos básicos. Los requisitos derivan de lo que determina el Comité del Alto Comisionado para los Refugiados. El funcionario competente, funcionario de inmigración, oficial de la Policía de Fronteras, al que se dirija la solicitud en la frontera o en el territorio del Estado contratante, debe tener instrucciones claras para tratar los casos que puedan estar incluidos en el ámbito de los instrumentos internacionales y remitir tales casos a una autoridad superior. El solicitante debe recibir la orientación necesaria en cuanto al procedimiento que ha de seguirse y debe existir una autoridad claramente identificada, de ser posible por una sola autoridad central, encargada de examinar las solicitudes de concesión de la condición de refugiado y adoptar una decisión en primera instancia. Debe proporcionar al solicitante los medios necesarios, incluidos los servicios de un intérprete, para presentar el caso a las autoridades competentes. Debe darse también al solicitante la oportunidad acerca de la cual se le debe informar de ponerse en contacto con un representante del ACNUR. Si se reconoce al solicitante la condición de refugiado, debe informárselo al respecto y debe expedírsele el documento que certifique la condición de refugiado. Si no se reconoce al solicitante la condición de refugiado, debe concedérsele un plazo razonable para que pueda apelar ante la misma autoridad o ante autoridad diferente administrativa o judicial con arreglo al sistema prevaleciente a fin de que se reconsidere formalmente la decisión. Tomemos en cuenta que la Convención de Derechos Humanos establece, que la Convención Interamericana, de Derechos Humanos, establece el derecho que tiene toda persona de poder apelar una resolución
y entonces acá se permite la opción de que el solicitante a quien se le haya denegado la condición de refugiado tiene la opción de apelar, ya sea ante la propia entidad que le denegó o ante una autoridad administrativa o una autoridad diferente, o una autoridad de naturaleza judicial. Debe permitírsele también al solicitante que permanezca en el país hasta que la autoridad competente a que se refiere en el anterior inciso adopte la decisión del caso, a menos que tal autoridad haya demostrado que la solicitud era claramente abusiva. Debe permitírsele a sí mismo permanecer en el país mientras esté pendiente una apelación a una autoridad administrativa o judicial superior. Tenemos acá entonces los procedimientos que no los establece, pero que sin embargo el alto comisionado determina determinados pasos para que las personas que soliciten tener la condición o que se les tome como refugiados puedan acudir ante los diferentes personajes dotados de autoridad y que serán los que califiquen su condición de refugiados. Hay una cooperación que se establece entre la ACNUR y los estados. Dice que la cooperación entre el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados y el estado de refugio es importante también para aportar la ayuda internacional que sea necesaria. Esta cooperación se basa, dice, en el artículo 35 del Estatuto 1951 y su respectivo protocolo de 1967. Que establece lo siguiente: cooperación de las autoridades nacionales con las Naciones Unidas. Los estados contratantes se comprometen a cooperar con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados o con cualquier otro organismo de Naciones Unidas que le sucediera en el ejercicio de su función y en especial le ayudará en su tarea de vigilar la aplicación de las disposiciones de esta convención. Entonces está esta disposición por parte de los estados de cooperar con Naciones Unidas y con sus organismos subsidiarios que se dedican al análisis, al estudio y a la protección y a la calificación de la condición de refugiados, a fin de permitir, dice, a la Oficina del Alto Comisionado o cualquier otro organismo de Naciones Unidas que le sucediera presentar a los informes a los órganos competentes de Naciones Unidas, decir al secretario general o a la Asamblea General. La condición de los refugiados, la ejecución de esta convención y las leyes, reglamentos y decretos que estén o entraren en vigor concernientes a los refugiados. Tenemos acá entonces, para resumir, para concluir, vamos a decir que la condición de refugiado es la que se le otorga a aquella persona que tiene un temor fundado de persecución por parte de las autoridades o por parte de grupos humanos en los países en los cuales
vivía con anterioridad y al efecto entonces solicita su condición, su calificación para ser incluido como refugiado debido o derivado de dichos temores. Vemos entonces que esta convención tiene algunas cláusulas a las que le denomina inclusión, cesación y exclusión, que son muy importantes para determinar en principio el acogimiento como refugiado. En segundo lugar, la cesación de esa condición de refugiado que ya se le ha otorgado y, por último, la condición de la exclusión de las personas bajo este estatus de refugio, toda vez que ellos han adquirido otro tipo de protección o han retornado a los lugares de su origen. Las características propias de este órgano subsidiario de las Naciones Unidas para atender a los refugiados es que gozan de independencia, tienen autoridad, tienen prestigio, son apolíticos y tienen universalidad. Es decir, que tendrán, por concepto de esa convención, la posibilidad de poder actuar en los diferentes estados donde se presenten este tipo de situaciones con respecto a las personas